opción. Gracias. Bien, bien chicos. Entonces vamos a iniciar recapitulando lo que hemos visto. El objetivo de las clases anteriores ha sido principalmente comprender qué es la ciudadanía. Para eso hemos hablado de Grecia y de Roma. Pero, en definitiva, ¿qué hemos entendido por ciudadanía? ¿Qué podemos decir? ¿Qué era la ciudadanía? A ver, ¿qué podemos decir de ciudadanía? ¿Qué recordamos? ¿Qué era la Viene del ciudadanía? término civitas. Ya proviene del término latino civitas, del latín. ¿Ya qué más? ¿Qué significaba civitas? Ciudad-estado. 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 ¿Ya? Pero esta perspectiva de la ciudad-estado se remonta a antes de los romanos. ¿Por qué? No se olviden, civitas viene del latín, de los romanos. Antes de los romanos se remonta a una perspectiva anterior. Civitas se remonta a o la ciudadanía se remonta ¿a qué civilización anterior? ¿Griegos? Eso, los griegos. Muy bien, sí, perfecto. Griegos. Ahora, ya analizando esta perspectiva, ¿de dónde proviene para los griegos la consideración de la ciudadanía? ¿Qué recordamos? Tal vez de qué palabra. De Atenas y Esparta. Ya, las dos ciudades más importantes y las vamos a retomar la clase de hoy, Atenas y Esparta. Muy bien. Atenas y Esparta. Ya vamos a ver estas dos consideraciones, pero antes de eso, Profe, perdóneme un ratito. Mi perro le está pasando algo. Ya, vaya. Vea. Ok. Ya me cuentan. A ver, antes de eso, antes de la palabra civitas, que significa ciudad-estado, y ya vamos a ir puntualizando qué era ciudad-estado, porque saber los términos es importante siempre y cuando le demos un énfasis a la perspectiva. Para los griegos, la palabra era polis. ¿Sí? ¿Qué eran también estas ciudades? ¿Qué eran las polis? Vamos a ir analizando directamente en la siguiente clase, principalmente viendo un video sobre las polis griegas. Pero, ¿qué entendimos sobre las polis? ¿Qué era esta conformación de las polis? ¿Qué entendíamos por polis? Eran ciudades con poca gente y tenía que ver con la política. Ya, perfecto. La palabra política viene de la palabra polis, que principalmente son una conformación de personas, una conformación de un grupo humano, principalmente en el sentido de decirlo en esta propia conformación, en esta propia organización, de cómo se llevaba a cabo la vida en general en estas ciudades, en estas pequeñas ciudades que tenían sobre todo en Atenas un avance principalmente intelectual. Lo estuvimos analizando en filosofía también y los vamos a puntualizar como las polis en las siguientes clases. Vamos a observar un video sobre cómo eran las polis, pero en general tenemos la idea. ¿Qué es una ciudad-estado? ¿Qué nos referimos con una ciudad-estado? ¿Qué podemos decir de una ciudad-estado? ¿Qué será? Entendemos que la ciudad, un lugar donde habita una cantidad de gente, las polis, que interactúan entre sí. Pero ¿por qué la característica de estado? ¿Qué será esto de ciudad-estado? Vamos buscando entonces... ¿Perdón? Lugar donde hay gente, donde habita gente. Ya, Un eso es la pequeño ciudad. lugar. Ya, eso es la ciudad. Pero ¿por qué estado? ¿Por qué la característica de estado? Política. De nuevo,
Organización política, ya, pero vamos buscando qué es Estado. Busquemos la definición. Defina. Porque es más chiquito que ciudad, o sea, es más una abreviatura. No, el Estado es algo, una organización mucho más amplia que la ciudad. Es una ¿Qué es organización política y común. Ya, pero vamos viendo, ¿qué le define a un Estado? No se olviden, a ver, parece que aquí hay alguna confusión, para que no haya confusión. El significado etimológico, significado de la palabra civitas en latín es ciudad, estado. ¿Sí? No está debajo de ni nada por el estilo. Busquen qué es Estado. Un conjunto de instituciones. Un conjunto de instituciones, ya, muy bien, por ahí vamos. ¿Qué más? Un conjunto de instituciones. Significa que este es el aparato de la conformación propia de la ciudad. ¿Qué más? ¿Qué más es Estado? Busquen, busquen. Una organización política. Aquí necesariamente hay una organización, muy bien, de carácter político, del sentido de la polis, es decir, de la conformación propia de esa ciudad. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos por Estado? Busquen el diccionario. Poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad. Ya, entonces aquí hay principalmente una norma. ¿Qué significa? ¿Por qué del carácter de ciudadanía viene de la palabra civitas, que es ciudad-estado? Porque no es solo la ciudad, no es solo el sentido propio de una ciudad donde hay una cantidad de personas, un grupo de personas que interactúan, que se relacionan, sino que ese grupo de personas está organizado. Tienen unas ciertas leyes, unas ciertas normas, unos estatutos que les permiten actuar de una forma u otra. Por eso de ahí viene la ciudadanía. ¿Qué significa ciudadanía entonces? Significa aquellas personas que obviamente habitan en una ciudad, en un estado, en una nación, en un país, pero que esas personas directamente están organizadas, tienen un criterio, no están ahí sin más, no es simplemente que se relacionaron, se juntaron y tuvieron en este sentido una organización bajo el criterio de, ¿cómo decirlo?, del emperador que les dice qué hacer, sino que cada una de las personas y cada uno de estos grupos humanos se organizan bajo su misma perspectiva. ¿Y cuál es el punto central y con qué se relaciona directamente la ciudadanía? Es con los derechos. Obvio, por favor, jóvenes. Entonces, cuando hablamos de ciudadanía, que viene de la palabra civitas, que en latín significa ciudad-estado, que la ciudad es la unión de las personas, el estado, la organización de esas personas de forma coherente por medio de normas, por medio de leyes, que se remonta a los griegos, la palabra civitas, que proviene de las polis griegas, que son estas organizaciones de estas ciudades pequeñas, con normas, con perspectivas, con criterios, donde cada grupo humano podía opinar y que sus dos polis más importantes son Atenas y Esparta. Todo este aparato, toda esta consideración de la ciudadanía, del ser ciudadano, se va a relacionar con los derechos. Mientras se llama a una persona ciudadano, que en Grecia, ¿quiénes eran ciudadanos, por ejemplo, en Atenas? ¿Quiénes recordamos que eran ciudadanos en la antigua Los Atenas? hombres hijos de espartanos, no de los atenienses. Ya, hijos de atenienses, es decir, los varones. Principalmente ellos, al ser ciudadanos, es decir, vivir en la polis, pertenecer a la organización política, participar de la política, dar su punto de vista, acogerse a las normas establecidas, poder acceder a propiedad, se les considera ciudadanos. Y el momento que se les considera ciudadanos, entonces acceden a derechos.
La ciudadanía está relacionada directamente con los derechos. Eso es lo que hemos venido revisando de forma rápida y general. No se olviden puntualizar el tema de Estado. Estado no es el país propiamente dicho, no es la estructura, no es el palacio de gobierno, no es eso el Estado. El Estado es una conformación de organización que está por encima de cualquier consideración de la ciudad, del país. El Estado es todo el aparato de cada uno de los elementos que permiten organizar y normar a los ciudadanos. Por eso es una ciudad-estado el criterio de la ciudadanía. Son aquellas personas que habitan en una ciudad, pero que se atienen a normas que pertenecen o que son o que forman parte de su misma consideración dentro de el país, dentro de la nación. Y ya concretamente lo que vamos a ir analizando en este momento es el siguiente tema, que se llama derechos, origen y evolución histórica en las polis. Entonces, ¿qué vamos a analizar? El tema de derechos. ¿Cuál es el objetivo de esta clase, después de recordarlo de la anterior clase? Determinar el origen y la evolución histórica del concepto de derechos. ¿Qué vamos entonces a intentar analizar? ¿Cómo se ha originado el concepto de derechos en las polis griegas? Que lo veremos la próxima clase ya puntualmente. Todo el concepto de las polis. Vamos a ir centrándonos hoy solo en el concepto de derechos y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Dónde comienza el concepto de derechos? Como les digo, debe necesariamente comenzar o iniciar con la consideración principal de la ciudadanía. Y esto inicia en las dos ciudades más importantes, o en las dos polis más importantes. Hablamos de Atenas y Esparta. Ya hemos visto cuáles son considerados ciudadanos en Atenas, quienes no son considerados ciudadanos, pero ¿cuál era el fundamento principal o a qué se encaminaron los atenienses? ¿Cuál es el impulso de los atenienses? ¿Recordamos? ¿Cuál es su sentido propio? ¿Cuál es su avance? ¿En qué se desarrollaron más los atenienses? Veamos entonces en Esparta, que es más sencillo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el avance más importante para los espartanos? ¿A qué se dedicaron comúnmente los espartanos? A la guerra. A la guerra. Muy bien. Y se dedicaron principalmente a la guerra porque los espartanos descienden de los guerreros dorios. Los dorios era un pueblo guerrero que pobló previamente a Grecia, entonces toman esta perspectiva de sus descendientes, no es que son guerreros sin más, sino que se basan en la perspectiva de sus antecesores. Y van a fundamentar su visión del mundo principalmente en la guerra. Ya lo han dicho. Ahora, ¿en qué van a fundamentar los atenienses? Si ellos en la guerra, ¿en qué se van a fundamentar los atenienses? La política. En la política, perfecto. Principalmente en la organización política e intelectual. Aquí se da el culme, bueno, no diría tanto el culme, pero sí la agrupación más importante en las consideraciones de la filosofía, en la época por lo menos. Ellos provienen de la civilización creto-micénica, de la isla de Creta. Algunos consideran que los primeros indicios de las configuraciones propias de las polis tal vez estén en la isla de Creta. Esta civilización creto-micénica, que era originaria de Grecia, dedicada principalmente al cultivo del arte y el intelecto. Por eso es que les deviene bastante el análisis, sobre todo de la política y del intelecto, sobre todo de la filosofía. Sabemos que no se originó en Atenas la filosofía, se origina en Mileto, pero donde se va dando énfasis es en esta ciudad.
La estratificación social confirió derechos exclusivos a los ciudadanos, como ya les he dicho, dependiendo de quiénes eran o no ciudadanos. Por eso es que se dividen los derechos dependiendo de la ciudadanía. Están altamente interrelacionados estas perspectivas. Atenas fue una ciudad-estado de gran desarrollo intelectual, filosófico, científico. Y Esparta en cuestiones militares. Ya hemos nosotros analizado esta perspectiva. Aunque la participación en los pasos de toma de decisiones estaba permitida únicamente a los hombres, se dio la posibilidad, como vimos en filosofía, si recordamos, la posibilidad de opinar, de dialogar, que es el punto fundamental y esencial para que se hable de derechos. Si no hay quien opine, quien da su punto de vista, esta consideración de los derechos no iría avanzando. Entonces inicia en Grecia. Pero ¿cuál era el problema? ¿Quiénes no tenían derechos principalmente? Ningún tipo de derechos en Roma y en Grecia. Los extranjeros. Ya, pero así, sin ningún derecho, sin nada de derechos, considerados como objetos. Los esclavos, las personas esclavizadas. Las personas esclavizadas. Las personas esclavizadas ni siquiera eran considerados personas en esa época. Significa que eran objetos. Esa consideración es lo que marca el tema justamente de derechos. ¿Dónde dista? Para los griegos y los romanos, el derecho es solo para los ciudadanos. Y por lo menos en Roma, ¿se acuerdan que la clase social comerciante, que eran principalmente los plebeyos, podían acceder a los derechos? Pero las personas esclavizadas no. Ni aun cuando eran libres o se liberaban, no podían acceder a la consideración de derechos. En este tema hubo una civilización que pudo por lo menos romper la perspectiva de las personas esclavizadas. Ciro el Grande rey de los persas, rey del imperio aquémida de Persia, planteó la perspectiva y manifestó la visión de romper la perspectiva o esta idea de la esclavitud. Vamos a observar un video sobre Ciro el Grande del Imperio Persa. Ustedes deben haber visto alguna película con referencia a los persas y a los espartanos. Pero desde la visión principal de segundo Ciro el Grande de Persia, la visión principal era romper la esclavitud. Se manifiesta una visión contraria a la esclavitud, que los griegos no habían presentado. Entonces, este es un punto relevante a tomar en cuenta en consideración de derechos, que los derechos no es solo para los que la élite considera que son ciudadanos. Vamos a pausarle ahí para ver el video sobre puntualizando esta temática. No olvidar, la consideración principal. ¿Dónde parte toda esta idea de los derechos? Podemos ir puntualizando hasta llegar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos bastantes elementos históricos. Pero nos vamos a quedar con la perspectiva primera del cilindro de Ciro el Grande. ¿Qué decía el video? ¿Qué pudieron recabar? ¿Qué podemos recoger de Ciro el Grande? Que después de conquistar Babilonia hizo derechos humanos y que cualquier persona puede seguir cualquier religión que quiera. Bueno, ¿qué más? Dio libertad a las personas esclavizadas. Dio libertad a las personas esclavizadas. ¿Qué más? Dio la idea de que cualquier persona puede escoger su libre albedrío. Entonces, ¿qué significa? Que los derechos como tal comienzan a partir de Ciro el Grande. Se comienzan a coger, los romanos se comienzan a coger las perspectivas de que hay ciertas normativas como el derecho
universal, que todos tenemos derecho a, y se irán dando varias consideraciones a través de la historia, que las vamos a ir puntualizando hasta llegar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero es fundamental comprender la perspectiva principal de dos hechos históricos, tanto Ciro el Grande, el Pacto de los Virtuosos en el 590 y el hecho de Inglaterra. ¿Alguien recuerda el hecho de Inglaterra? La Carta Magna en Inglaterra, el cilindro de Ciro el Grande y la Carta Magna de Inglaterra. Que los gobernantes no podían desobedecer las órdenes que incluían. Ni siquiera los reyes podían desconocer el derecho de sus ciudadanos, ¿sí? Y año, esto es en Inglaterra. Bueno, 1215. No olvidarse esa fecha, el año 590 también, de la consideración propia de lo que es después de la captura de Babilonia. Ciro el Grande se da cuenta de que no se debe tener la perspectiva de las personas esclavizadas y les da un cierto criterio de libertad, una cierta perspectiva de libertad. Y en Inglaterra la Carta Magna marca un hecho fundamental también, la separación de la perspectiva de que los reyes podían decidir directamente sobre los ciudadanos. En cambio, los ciudadanos eran libres. Esos dos hechos históricos son importantes y con los que nos vamos a quedar. Por favor, resumimos las ideas principales que hayamos sacado tanto de la clase como de los videos y comenzamos la siguiente clase directamente puntualizando estos temas, puntualizando las polis para comenzar la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Muchas gracias, jóvenes. Con eso concluimos la clase.